Dios bendiga a todos los hermanos, a los que nos escuchan, a los amigos. Un caluroso saludo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy es un día para decirle a Dios gracias. Hasta aquí Él se ha hecho notorio con su favor, su protección, preservándonos la vida y dándonos la salud. Así que hoy celebramos en la presencia del Dios Todopoderoso con gratitud. El Salmo capítulo 9. El rey David escribe una acción de gracias por toda la intervención divina de Dios sobre su vida y la de su familia. Dice: te alabaré, oh Dios Todopoderoso, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Dice: me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El rey David tenía miles de razones para celebrar, para expresarle a Dios gratitud por todo lo que Él hace. Él es soberano, Él es glorioso, Él es hacedor de maravillas, Él es un Dios cercano que conoce las necesidades y que también sabe recibir la gratitud de los que se acercan a Él para admirarlo, para exaltarlo, para reconocer su intervención divina. Cada vez, cada día, cada noche que expresamos gratitud, entonces Él es complacido, Él es gratificado cuando reconocemos lo que Él hace. Así que hoy es un día para cantar a Dios con júbilo, para regocijarnos delante de Él, para expresar su misericordia que nos ha cubierto y nos ha preservado la vida. Amados, hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a tomar el primer libro de la Biblia, capítulo 1, verso 26. Hoy hablaremos creados con responsabilidad moral. Ese es el tema para hoy. Entonces, vayamos precisamente al capítulo 1, verso 26 de nuestras Biblias del primer libro. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y sea el Señor de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amados, este pasaje del primer libro, Génesis 1:26, habla del pensamiento de Dios frente a la creación del hombre. Habla del propósito de Dios al crearlo, al ponerlo frente a toda la creación. Y este tema, creados con responsabilidad moral, habla precisamente de la capacidad que Dios nos dio para conocerlo, escucharlo, obedecerlo y ejecutar todo lo que Él ha creado, todas las órdenes de Él, para entrar dentro de un propósito de resultados que agradan a Dios, resultados que nos benefician en todo el sentido de la palabra. Cuando Dios hubo creado todo, menos el hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y sea el Dios de esta tierra, que gobierne en todo, que disfrute de todo. Vamos a regalarle este planeta para que lo disfrute con su familia y con toda su descendencia. Ese es el propósito primero de Dios. Así Dios lo pensó, lo ejecutó, y bajo ese pensamiento nos creó de estar por encima de toda la creación. Hablemos de libertad, de esperanza, hablemos de abundancia, de salud, hablemos de bienestar. Todo lo puso para nuestro beneficio. Por esta nuestra condición de humanos, creados a la imagen de Dios, tenemos una profunda responsabilidad de hacer el bien como Dios nos lo indique. Procede de la majestuosa obra creadora de Dios. Después de conocer un poco las bondades de Dios,
o sea, sus atributos relacionados con su naturaleza, perfecciones, justicia, misericordia, verdad, santidad. Debemos considerar el carácter de Dios, que es la demanda a seguir por todas sus criaturas, en este caso el hombre y la mujer. En este tema analizaremos brevemente las obligaciones morales, responsabilidades del hombre y de la mujer por su creación, posición, libertad. El modelo de este tema viene de la responsabilidad del cristiano, hecho a la semejanza de Dios. Así que, retomando el primer capítulo del primer libro de la Biblia, el verso 26, que dice, y señoré y gobierne sobre toda la creación. Así que Dios capacitó al hombre y a la mujer en su santa sabiduría, ciencia, prudencia, sensatez, para tenerlo todo bajo el control, para dominar, para gobernar todo el planeta, todo el sistema. Así que le dio facultades éticas, morales, materiales, emocionales, espirituales. Lo llenó de una capacidad que pudiera controlarlo todo con los mejores resultados y hacerlo a la manera de Dios y así magnificarlo y ser bendecidos por esta obediencia y por esta lealtad. El capítulo número 8 del libro de los Salmos hallamos algo que nos sorprende. El verso número 5 dice que nos ha hecho Dios poco menor que los ángeles. Luego dice, y nos coronó de gloria y de honra. Y luego dice, nos hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de nuestros pies, ovejas, bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo. Dice, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto por los senderos del mar pasa. Amados, este pasaje nos ayuda a comprender el propósito único de Dios al crearnos. Cuando leemos Génesis 1.26 y el Salmo 8.5, entonces nosotros entendemos algo muy importante acá. El salmista dice en el verso 4 del Salmo 8, digo pues, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Está diciendo, ¿qué somos nosotros? Tierra, barro, que hoy es y mañana no es. O sea, ¿quiénes somos nosotros para que nos faculte con tantas capacidades, con tantos privilegios? Note que el salmista David, siendo el rey más famoso, el hombre más poderoso de la tierra, el hombre más bendecido de la tierra, el hombre con los mejores resultados de todos los reyes del planeta hasta hoy. Entonces dice Dios, ¿y quién es el hombre para que te acuerdes de nosotros? Para que nos visites, para que nos des tantas facultades, tantos privilegios. Amados, la Biblia dice que David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Esto es, vivió, ejecutó todo lo que agrada a Dios. Podemos decir que David consiguió interpretar la voluntad de Dios, consiguió alcanzar el pleno conocimiento de cómo se debe vivir para Dios. ¿Cuál es el clima de la vida espiritual? ¿Cuál es el nivel al cual Dios quiere que lleguemos? Y en esa gratitud, reconocimiento, en ese disfrute de la vida de Dios, a una persona dijo, ¿y quién es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites con tanta fortuna, salud, gozo, libertad, esperanza, o sea, que nos des tantas facultades. Él estaba totalmente rodeado por la bendición de Dios.
totalmente alcanzado por su plena voluntad. Él entró en ese secreto de Dios. Y él dice en el Salmo 139, oh Dios, cuán profundos son tus pensamientos. Tu sabiduría me tiene extasiado. Es demasiado, demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado profundo el conocimiento de Dios. Los secretos de Dios nos dejan anonadados, nos dejan extasiados de lo que Dios es y lo que Él quiere que nosotros lleguemos a hacer en su santa voluntad y obediencia. Amados, estas demandas de Dios a la humanidad, aunque son exigidas por Él, a todos los hombres no están, oiga bien, capacitados en totalidad para cumplir las demandas de Dios por causa del pecado. No obstante, es nuestro deber como creyentes prestar atención al desafío moral de Dios a toda su creación. Cuando Adán y Eva pecaron, quedaron destituidos, imposibilitados de satisfacer la justicia, la santidad y todas las demandas de Dios. En el huerto del Edén, en el disfrute de toda la riqueza, la fama, la gloria, la abundancia, la libertad, la esperanza, la felicidad, en ese disfrute Adán y Eva se rajan. Ellos invierten el orden, ellos se desubican en su posición, en sus decisiones. Y entonces cometen los errores más garrafales. Y entonces Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la presencia, de la gracia, del favor, de la misericordia de Dios. Así que estas demandas, aunque son exigidas por Dios a todos los hombres, no todos están capacitados para cumplirlas por causa del pecado. No obstante, es nuestro deber como creyentes, oiga bien, prestar atención a los desafíos morales de Dios. Así que cuando Adán y Eva pecaron, quedaron imposibilitados. No tenían la capacidad, ya la perdieron para agradar a Dios porque ellos incurrieron en la desobediencia, en el desacato. Ellos pusieron la mirada en lo material y quitaron la mirada de Dios, que les hablaba todos los días, que los asistía, que les ministraba, que les dio el planeta para disfrutarlo. Y a partir de ese momento, ellos son desplazados del paraíso, despojados de esa capacidad para obedecer, porque el pecado entró a ocupar esa parte de la mente, del alma, del espíritu, del corazón, que es la obediencia. Entonces la desobediencia ahora toma el control, el pecado ahora incurre en sus vidas y empieza a deteriorar todo el sistema del hombre y de la mujer y cada día los aleja más de él. Nuestro Señor Jesucristo precisamente viene a eso, viene a recuperar al hombre, a la mujer, que lo perdió todo. Por ejemplo, en San Juan capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo se expresa de una manera muy amplia, muy clara, y abre las puertas de la posibilidad para que una persona, una familia, una sociedad pueda volverse a Dios y recuperar lo que perdió en el huerto del Edén. Por eso en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí se puede recuperar de nuevo. Aquí se abre de nuevo la oportunidad, el privilegio de recuperar lo perdido, como es los atributos morales de Dios, la santidad, la verdad, la pureza, la fe, la equidad. Entonces, mire lo que dice Cristo en la cruz del Calvario. Mientras está muriendo, uno de los que estaban colgados a su lado le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, ahí se cumple lo que dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es un hecho.
el hecho de usted confesarme o confesar como Señor y Salvador, reconocer que soy el que lo puede libertar, el que le puede recuperar el paraíso, la vida eterna, la libertad, la esperanza, el amor, la pureza, la santidad. El hecho de reconocerlo, el hecho de pedirlo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Está hablando de la puerta abierta, de la gran oportunidad de recuperar lo perdido. En el capítulo 15, verso 1 de San Juan, Cristo dijo: yo soy el verdadero, oiga bien, árbol de la vida. Soy el verdadero árbol que produce las uvas. Y mi Padre es el labrador. Mire lo que está diciendo Cristo. Yo soy el verdadero árbol que produce las uvas, que produce vida. Tremendo. Y mi Padre es el que está laborando en esto. El verso 2 dice: toda rama que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve mucho fruto. Entonces, aquí la humanidad se divide en dos grupos. Y dice: toda rama que está en mí llevará fruto. Pero la rama que no lleva fruto, mi Padre le cortará. Luego dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Cuando Jesucristo se dirige a la humanidad, en este pasaje bíblico, está diciendo que si Jesucristo es el verdadero árbol que produce la vida, que produce las uvas verdaderas, y dice: y toda rama que está conectada a mí, o sea, Cristo compara a las personas como una rama que debe conectarse a ese árbol que es Cristo. Entonces dice: todo pámpano que se conecta a mí llevará mucho fruto y mi Padre lo limpiará. Esta palabra es hermosa. Cuando dice lo limpiará, está refiriéndose quitar lo que impide, lo que estorba en la comunión con Dios. Aberraciones, orgías, todas las limitaciones de los humanos, todo lo que lo lleva al pecado, a la desobediencia, al desastre, al terror, al espanto, a la muerte, al fracaso. Todo eso, dice, mi Padre lo limpiará. En el momento que la persona se conecte a Cristo, será una rama que llevará mucho fruto, porque mi Padre lo limpiará. Y le digo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Está hablando con los apóstoles. Ellos eran personas del vulgo, con ataduras, pecados, aberraciones, culturas bajas, sucias. Pero al conocer a Cristo, al conocer la palabra, ellos la encarnaron. Ellos se unieron a Cristo como una rama se une al árbol. Y allí empezaron a fructificar. Y lo hicieron con corazón sincero. De verdad se unieron a Cristo. De verdad lo dejaron todo para seguir a Cristo. Ellos se enteraron que Cristo era un todo para la vida. Un todo para su familia, su presente y su futuro. Entonces le dijo: ya ustedes están santificados, ya están limpios por la palabra que han escuchado, que han aprendido de mí. Lo que quiso decir ahí es: todo lo que el hombre y la mujer perdieron en el huerto del Edén por la desobediencia, por el desacato, por cuanto todos pecaron y no hay justo ni siquiera uno. Ustedes, al unirse a mí, dice Cristo, entonces recuperan la vitalidad espiritual. ¿Por qué no decirlo? Material, emocional, física. Todo lo han recuperado al unirse a Cristo. Así que, amados, el conocimiento de la palabra de Dios, el encarnar la palabra en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y hacerla la práctica diaria de nuestra vida, entonces nos santifica
nos limpia, nos hace diferentes en la obediencia y en la lealtad a Jesucristo. No hay otra manera de que el hombre o la mujer cambien o sean libres de alguna aberración, de algún pecado, de algún vicio, de algo que le amargue, le arruine la vida, le robe la paz, la libertad y la esperanza. No hay un medio alguno, no existe algo que lo pueda librar, que el hombre pueda recuperar, la mujer pueda sostener en el tiempo esa libertad y esa esperanza, esa razón de la vida. No hay otro camino sino a través de la palabra de Dios. Por eso el Salmo 1 dice, el que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como un árbol plantado junto a la corriente de un río, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Así que es en la meditación de la palabra de Dios. Al meditar en ella, entonces la palabra de Dios nos lee, nos identifica, nos lleva a identificar nuestros pecados, aberraciones, ataduras, todo lo que hace que nuestra vida sea un fracaso. La palabra de Dios nos lee, nos identifica, y en esa conciencia clara, poderosa de parte de Dios, somos libres. Renunciamos a esas cosas sin que nadie nos obligue o nos señale o nos condene o rechace. Frente a la palabra de Dios, entonces tendremos una convicción de parte de Dios y seremos libres. Por eso Cristo le dice a los apóstoles, ya ustedes están limpios, o sea, santos, purificados, transformados, libertados. Ya ustedes recuperaron el paraíso. Ya ustedes recuperaron la amistad con Dios. Entonces ahí se divide la humanidad. Entonces ya en el verso 2 dice, toda rama que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. O sea, la persona que no se acerca a Dios, que no se alimenta de la palabra de Dios, como dice San Juan 6, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come este pan no tendrá hambre jamás. Está hablando de la palabra de Dios, del consejo de Jesucristo, de la orientación. Está hablando precisamente de ese proceso de purificación, liberación, de ese proceso de santificación y de recibir los dones y recibir todas las bendiciones del Padre Celestial. Así que en este caso, las demandas de Dios serán cumplidas, no por la capacidad humana, sino por la intervención divina de Dios. Hay personas que desde muy temprano se han dado a una tarea de conocer a Dios, amarlo, obedecerlo, y son espectadores. Son personas que de alguna manera son admiradores en extremo de Dios y de su palabra y del mundo cristiano. Y dice, qué bueno para ustedes. Yo me sueño, yo me deleito algún día llegar a ser como ustedes, pero no lo he podido lograr. Me es tan difícil. Manejo unas circunstancias en mi carácter y en mi día a día. No sé, no he podido y lo he intentado. Me parece muy maravilloso. Y recitan la palabra de Dios y se expresan de Dios de la manera más cordial, más inteligente. Dice, Dios es perfecto, maravilloso, amante, glorioso, pero no soy capaz, no puedo. La incapacidad del hombre y de la mujer para agradar a Dios consiste en estar lejos de la meditación de la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo, yo soy el pan de vida y el que de mí come no tendrá hambre jamás. Y le prometo, dice Cristo, que le resucitaré en el día postrero. O sea, me comprometo, usted resucitará para vida eterna. Entonces el hecho de acercarnos a Dios, como lo hicieron los apóstoles, somos limpios. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Porque ellos la encarnaron, ellos la retuvieron, ellos la hicieron parte práctica de su vida diaria. Y entonces el secreto está ¿dónde? En meditar en la palabra de Dios de día
y de noche. Y esta permeará la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu, nuestras acciones. Esta va a permear todo, todo, todo. Porque conforme sea la abundancia del corazón, serán nuestros hechos, nuestras decisiones. Y si estamos llenos de esta palabra de Dios, actuaremos en armonía con ella. Amados, algo que me llama la atención acá, en el verso 4 del capítulo 15 de San Juan, Cristo dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en mí, así tampoco ustedes si no permanecen en mi palabra. Una rama cortada no puede producir frutos. Entonces dice: si ustedes permanecen en mí, lealtad, obediencia, servicio, yo voy a permanecer en ustedes. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, dice el verso número 6 del capítulo 15, el que en mí no permanece, será echado fuera como rama cortada, y se seca, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Tremendo eso. Entonces, hay una parte importante, muy elevada en este texto. En el verso 7 dice: si ustedes permanecen en mis palabras y éstas permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y les será hecho. Mire qué hermosa esta promesa de Cristo. Si ustedes permanecen en mis palabras y esta permanece en ustedes, esta controla todo. Ustedes están permeados por mis palabras y ustedes permanecen en ellas, entonces pidan lo que quieren. Solamente expresen sus necesidades y les será hecho. Estoy leyendo San Juan 15, 7. Lo que ustedes pidan. Ahí es donde debemos de pedirle a Dios, soberano Dios, omnipotente. Entonces decirle: mi corazón está dispuesto, oh Dios, para honrarte y servirte. En el jardín del Edén, los humanos perdimos la capacidad de ser santos, limpios, puros, fieles, obedientes. Yo quiero recuperarla hoy. Lo he intentado de 1000 maneras y no he podido, porque lo he hecho de una manera equivocada. Hoy quiero recuperar esa capacidad ética, moral, los atributos de Dios para obedecerle, conocerle y de esa manera obtener todo lo que yo necesito, como la santidad, como el poder de Dios, la ciencia y la sabiduría, para relacionarme de una manera estable con Dios y perdurable en el tiempo. Cuando dice: pidan todo y les será dado, entonces esa es la puerta abierta para pedir lo que realmente necesitamos, una relación estrecha con el Dios Todopoderoso. En orden de prioridades, esa debe ser nuestra petición, que nos ayude a encontrarnos con Él, a permanecer con Él. Es a partir de la redención, de ser recuperados, que los creyentes, oiga bien, podemos nuevamente tener una relación plena de amor, de fidelidad, de libertad con Cristo Jesús, Señor nuestro, y nos capacita para cumplir su voluntad, que es agradable, perfecta. Y en este sentido, solo los redimidos, los rescatados, pueden, oiga bien, cumplir con su responsabilidad moral, cumplir con las demandas de Dios. Escuche bien esto. Dios capacita para que podamos cumplir con las demandas morales de Dios, con las demandas de cumplir los atributos de Dios, solo siendo redimidos o rescatados de esa condición. Por eso David, en su pleno ejercicio y en su plena satisfacción, dijo en Salmo 8:5: ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? El verso 4 lo resalta:
para que nos bendigas, para que nos des tantos privilegios. O sea, Él vivió la recuperación de todo el favor de Dios, de toda la presencia de Dios. Amados, nosotros necesitamos recuperar hoy esa relación con Dios, esas experiencias con Dios, esa vida de razón de ser, esa vida satisfecha. Se puede lograr, no importa dónde hayamos caído, a dónde hayamos descendido o el infierno que estemos viviendo en este momento, tribulaciones, necesidades, deudas, enfermedades, no interesa dónde hayamos caído. A partir de el momento que confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, somos redimidos, rescatados, devueltos a la vida, a la libertad y a la esperanza. Ahora, escuche esto. Isaías capítulo 40, el verso número 9, nos da una salida extraordinaria. En este libro de Isaías, el 40, el verso 9, dice así. Dice, súbete sobre un monte alto, le dice Dios al profeta, anunciadora de Jerusalén, levanta fuertemente tu voz. Y vuelve y dice, levántala, no temas, di a las ciudades, ved aquí el Dios vuestro. He aquí Dios el Señor vendrá con poder y brazo fuerte señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y también su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién criadas. Entonces se está hablando de una recuperación. Y cuando esta profecía se da, se refiere a Jesucristo, el buen pastor. ¿Recuerdan ustedes la parábola de Cristo? Que un pastor tenía 100 ovejas. Y en una tarde, al contarlas todas, se dio cuenta que le faltaba una. En el corral encerró a las 99 y se fue por los montes a buscar la oveja. Dice que al encontrarla, vendó sus heridas, la tomó en sus brazos y al corral volvió. Se refiere al amor de Jesucristo. Se refiere a la intencionalidad de recuperar a las personas abandonadas en un desierto o en una montaña, a la merced de la enfermedad, del frío, del calor, de la noche, del terror, de las fieras. Entonces dice, por las montañas fue a buscarla. Y entonces cuando la encuentra, la toma en sus brazos, la cura, la recupera y la pone en un lugar seguro. Amados, ese es el mensaje de Dios para las personas. La pregunta es, ¿por qué se quedó en el monte? O en el desierto, ¿por qué estaba en el lugar equivocado? ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué no estaba en el grupo de las 100 ovejas? A todos nos ha pasado. A todos los humanos les pasa. Nos equivocamos. De alguna manera nos apartamos, nos desviamos, nos despistamos por alguna circunstancia de la vida, nos desconectamos del grupo que marcha bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y que marchan bien y que celebran y que cantan. Nos despistamos de alguna vez, de alguna manera, nos desconectamos del grupo por cosas de la vida que van y vienen. Pero aquí Cristo no está preguntando por qué es culpable. No está buscando culpables, está buscando soluciones. Va al monte a buscarla. 99 es un grupo bastante considerable, pero las dejó seguras y fue a buscar la que estaba perdida. Ese es Cristo. Esta profecía habla de Cristo. Mire el verso 9, el 10, perdón. Dice, he aquí Dios el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. O sea, va a tomar el control de todo. Y aquí
que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro viene a bendecir. Como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará los corderos, o sea, los recién nacidos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la oveja que tiene su cría, con cuidado, con delicadeza. Amados, ese es Dios, que a pesar de haberlo perdido todo por el pecado, de haberlo arruinado todo y de ser nuestra vida un desastre en las relaciones de pareja, de padres, de hijos, de economía, de salud, de emociones, en todo, a pesar de todo el mal que hemos hecho y toda la maldad que se ha venido sobre nosotros, a pesar de esto, Él viene a buscarnos, a recuperarnos. Él viene para que podamos restablecer nuestra vida como fue al principio, que sea el hombre señor de esta tierra, que disfrute de todos los bienes de este planeta. Él es el dueño de este planeta. Yo le di el planeta para que lo disfrute. Él se lo entregó en manos de Satanás. Hizo un negocio mal hecho. Y por eso salió del Edén, del paraíso, y arruinó su vida. Entonces Dios quiere que lo recuperemos. Él lo recuperó en la cruz del Calvario cuando dijo: la obra de redención ya está hecha, está consumada. Y le dice al ladrón de su cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy pagué un precio por usted. Hoy recuperé el paraíso para todos los humanos. Usted será el primero en entrar allí. Amados, qué bendición, qué privilegio podernos acercar a Cristo y reconocerle como Señor, como único dueño de nuestra vida, como el único que puede recuperar nuestra condición. Mire el capítulo 40, verso 28 de Isaías, dice: ¿no has sabido? Es una pregunta que Dios te hace en esta hora. ¿No has oído que el Dios eterno, el que creó los confines de la tierra, dice Él, no desfallece, no se desanima, no se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él es el creador, Él es el genio, Él es el que hizo esta obra maestra, como somos nosotros y el sistema. Luego dice el verso 29, Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Escuche eso. El único que puede multiplicar los ceros es Dios. Nosotros multiplicamos 0 más 0, 0 por 0 y da 0. Y es la matemática legal, coherente. Pero dice aquí el 29 del capítulo 40 de Isaías: Dios da fuerza al cansado, el que no puede continuar, porque son muchos los problemas, las necesidades, las dificultades. O sea, ya no tiene la capacidad de seguir, no puede. Está abrumado. Dice: no puedo seguir amando a Dios. No puedo seguir obedeciéndole, cumpliéndole. No puedo marchar en esa tónica, en el dial de Dios. No puedo. Me quedó grande. Son muchas las dificultades, muchos los golpes, las heridas. No me quedan fuerzas. Ahí es donde debemos orar. En vez de echar atrás, decirle: Dios, en el capítulo 40, verso 29 de Isaías, dice que usted le da fuerza al que está cansado, el que no puede. Yo necesito esas fuerzas. Añade: y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Está hablando de una intervención divina. Es que el propósito de Dios es recuperarnos en todo el sentido de la palabra. Que usted tenga un hogar excelente, celestial, que tenga goces del cielo con sus hijos, con su pareja, su economía, su salud, que usted, en vez de vivir en un infierno de contiendas, de peleas, de alzar la voz, de irrespeto, de miseria, de hambre, de problemas, usted tenga unos goces celestiales. Dice: multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, ese es el trabajo de Dios. Esa es la intervención de Dios. Hacer que nosotros alcancemos ese propósito inicial. Que el hombre y la mujer gobiernen el planeta. Que todo lo tengan bajo sus pies. Y no que el planeta esté sobre su cabeza.
No que todo lo aplaste, lo arruine, no. El hombre pueda manejarlo todo. El verso 30 dice, los jóvenes se fatigan y se cansan. Dice, también flaquean y caen. Está hablando de los nuevos, de los que no tienen mucha experiencia, de los que no tienen mucha fuerza, de los que no conocen bien a profundidad las cosas de Dios. Dice, ellos se fatigan, ellos se cansan, ellos flaquean, ellos caen. Pero el verso 31 dice, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Añade, y levantarán alas como las águilas. Dice, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Escuche esto. Pero resulta que nosotros caminamos y nos fatigamos. Corremos y nos cansamos. Porque somos humanos, porque las situaciones de la vida nos golpean, nos hieren muy fuerte, nos hacen mucho daño. Esa es la verdad. Sí, somos afectados. Pero aquí dice que si la persona se cansa, Dios le da fuerzas. Que si la persona se cae, Él lo levanta. Que le permite levantar vuelo como las águilas. O sea, quiere decir que frente a una situación X, Dios lo interviene. Esto quiere decir que cuando yo esté viviendo algo difícil, inmanejable, yo no puedo detenerme en la marcha. Yo no puedo echar a perder todo o renunciar, retroceder, prescindir de Dios, de su favor. No. Entonces, Él que da fuerzas al cansado, el que nos hace como las águilas que podamos volar por encima de una circunstancia, entonces es el momento para invocarlo, para hablar con Él y decirle, Dios, necesito esas alas como la de las águilas. Necesito volar por encima de esta situación. Se me salió de las manos, no tengo fuerzas. Necesito que usted intervenga, por favor, ayúdeme. Él dice en Éxodo que Dios trajo al pueblo de Israel por el Mar Rojo, el desierto, dice como alas de águilas. Los trajo hasta ahí milagrosamente. Fue la divina providencia, fue la fuerza de Dios, la intervención de Dios, su guianza que los trajo ahí. Dice, sobre alas de águilas los trajo hasta ahí. Humanamente ellos no podían hacer eso. Era imposible. Quien se mete a un desierto, un solo día es suficiente para morir insolado. Y ellos pasaron 40 años. Es una obra milagrosa. O sea, hay cosas que humanamente no se pueden lograr. En los gajes del oficio, no. Pero con una intervención de Dios, sí. Por eso Job 11:13 en adelante dice, muchos suplicarán tu favor y dirán, ¿y cómo lo logró? Es que esto era imposible. ¿Cómo recuperó usted su marido, su mujer, sus hijos, su empleo? ¿Cómo recuperó su posición, libertad? ¿Cómo volvió a reír? O sea, ¿cómo fue eso? A ver, cuéntenos, venga, denos su favor, comparta con nosotros cómo lo logró. Repito, Job 11:13 en adelante. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo alcanzó usted este milagro? Muchos suplicarán tu favor. Enséñanos cuál es el camino, cómo se puede alcanzar esta bendición. Amados, esto es importante. Hay una parte que quiero resaltar, y es que la Biblia afirma con claridad que los humanos somos producto de la actividad creadora de Dios. Nadie en absoluto, como haya nacido, de la familia que sea, como haya venido a este mundo, todos somos producto de la obra creadora de Dios. En este primer libro de la Biblia se registra que todos los hombres y las mujeres tenemos dos elementos constitutivos, uno material y otro espiritual. Y en este sentido, estamos hablando de la dimensión de nuestro espíritu y el mundo de Dios. Al relatar la creación de este mundo, manifiesta que fue hecho el hombre también a la imagen del Creador.
Y cuando somos hechos a la imagen del Creador, está hablando de todos esos atributos morales. Está hablando de toda esa capacidad para hacer las cosas. O sea, Dios no creó al hombre y lo abandonó en el planeta. Dios creó al hombre y el hombre abandonó a Dios en el planeta. Le dio la espalda. Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? No estás presente, no saliste a recibirme. O sea, algo pasó que usted se está escondiendo. Algo pasó que usted no quiere interactuar conmigo, que usted no me sale al camino. O sea, ¿qué pasó si nosotros teníamos una comunión excelente, dinámica, constructiva, un diálogo abierto? ¿Qué pasó? Dijo, Señor, es que he pecado y estoy escondido, estoy lleno de vergüenza, hice lo malo. Entonces le dice, ¿y quién te enseñó eso? Tremenda la voz de Dios. ¿Quién te enseñó? Cuénteme, ¿quién le engañó? ¿Quién le dijo eso? O sea, fue iniciativa del hombre dejar a Dios en el planeta, abandonarlo. Entonces aquí hay una parte recuperable. En el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, verso 10 dice, porque es necesario que todos los humanos comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice, es necesario. Pasaremos por ahí. Estaremos un día frente al tribunal de Cristo. Y los libros serán abiertos. Y nuestro nombre será pronunciado. Y allí estarán todas nuestras obras. Y seremos juzgados por las obras que están en los libros de Dios. Las obras buenas y las obras malas. Está hablando, dice, mientras estuvo en el cuerpo. Está hablando de que cuando abandonemos este cuerpo material de tierra, entonces nuestro espíritu estará presente frente a un tribunal y Cristo ya no será el Salvador. Cristo ya no será el libertador, el sanador, nuestro abogado, ya no. Después de la muerte será el juez y seremos juzgados por nuestras obras buenas. Entonces, venid benditos de mi Padre para el cielo preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Las obras malas, dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso está en Mateo 21, 37 en adelante. Perdón, 25, 37. Entonces aquí hay una situación que todos los humanos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Repito, la Biblia afirma con claridad que los humanos somos producto de la actividad creadora de Dios. Y en este primer libro se registra que todos los hombres y las mujeres tenemos dos elementos constitutivos, uno material y otro espiritual. Porque primero hace Dios el hombre, la mujer de barro, tierra. Y luego dice, y sopló Dios espíritu de vida y entró en el hombre, entró en la mujer. Entonces al separarse el cuerpo del alma, entonces ahí es donde el alma se presentará delante de Dios. Donde le daremos cuenta a Dios. ¿Y qué le diremos? Ahí es donde Él va a decir todos estos textos. Yo les prometí a ustedes tomarlos en mis brazos. Yo les prometí darle fuerzas al que no tiene ninguna, a multiplicarle las fuerzas. Yo les anuncié que yo iría por los montes, por los valles, por los desiertos, los alcanzaría, los recuperaría, les devolvería la felicidad, la libertad, la esperanza, el gozo. Yo prometí eso. Usted lo escuchó, usted sabía de esto y usted no hizo ninguna decisión, ningún esfuerzo por acercarse a mí. Yo no podía obligarlo a usted.
Yo no podía presionarlo, coaccionarlo para que me sirva. Yo les di a ustedes libre voluntad de decidir. Usted no decidió. Usted no se acercó, usted no pidió. Porque dice aquí que los que corren no se cansarán, los que caminan no se fatigarán. Yo prometí darles esa fuerza. Ahora en Hebreos 12:1 dice, teniendo alrededor nuestro millones de nubes de testigos, gente fiel, gente obediente, gente que vivió en la peor vida, en lo más bajo del mundo, en lo más sucio, con los pecados, costumbres, culturas y actividades más bajas y más corrompidas, ahora santificados, limpiados, santos, obedeciendo a Dios, aún predicando su santa palabra, nubes, nubes de millones de millones. El día del juicio será algo muy certero. Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es muy, muy equitativo. Y dirá, está viendo todos estos millones que están aquí como usted. Ya no son cuerpos, ya son espíritus. Todos estos han salido del lodo cenagoso del mundo. Drogas, licor, mujeres, hombres, robos, odios, amarguras. O sea, ellos salieron de allá, ellos me pidieron. Ellos se humillaron, ellos oraron, ellos clamaron misericordia. Yo los escuché, los perdoné, los puse en mis brazos, los saqué de la peor crisis de su vida. Y mírelos aquí, sirviéndome. ¿Cómo me va a decir usted que usted no fue capaz? ¿Cómo me va a decir usted que no tenía quien lo ayudara? ¿Cómo me va a decir que usted no entendió? ¿Cómo me va a decir usted acá en este juicio que no contó con ninguna ayuda? Que era imposible lo que yo les pedí a ustedes. ¿Y cómo estos que están acá, todos estos millones lo han logrado? ¿Cómo? Respóndame. Tremendo. Entonces dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Déjeme retomar Hebreos 12. Dice, corramos la carrera que tenemos por delante, despojaos de todo peso y del pecado. Dice, frente a una nube de testigos, millones y millones y millones de hombres y mujeres ya santificados, será el testimonio más claro para la condenación de muchos. Dios, fue imposible, usted fue muy exigente, nadie era capaz de obedecerlo, y entonces estos millones de millones que nadie se atreve a contarlos, ¿cómo lo lograron? Explíqueme usted cómo estos jovencitos que están acá, hombres y mujeres de todas las edades, cómo estas damas, estos caballeros, estos ancianos, cómo estas personas que vivieron en peores condiciones que usted lo lograron. Respóndame, ¿cómo? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo se despojaron del pecado? ¿Cómo se santificaron? ¿Cómo me amaron? ¿Cómo me respetaron? ¿Cómo en orden de prioridades yo era el número uno en sus vidas? Explíqueme cómo lo lograron. Entonces nosotros mismos daremos nuestra sentencia. Sí, Dios tiene razón. Yo sabía, me lo dijeron. Tenía una Biblia conmigo. Sí, es verdad. Lo tomé muy olímpicamente. Lo tomé como algo liviano, como una opción. Y no lo tomé como una determinación sólida, indispensable para la eternidad. Déjeme retomar. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amados, un día nos encontraremos con Él. Un día estaremos frente a Él. Puede ser hoy, en la tarde, en la noche, mañana, cualquier día. Nuestra vida hoy es y mañana no es. ¿Qué le responderemos a Jesucristo? ¿Qué excusa vamos a presentar? Amados, todo está a nuestro favor. Todo está hecho para recuperar el paraíso celestial. Todo está hecho para vivir para la eternidad con Él. Todo está dado. Él está con las manos abiertas. Todo, 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 todo. Así que
Tomemos una decisión hoy de apartarnos de todo lo que es pecado y maldad y dirigirnos a Dios y decirle: misericordia de mí. Como millones y millones de personas han implorado tu favor y han sido rescatadas, yo quiero también lograrlo hoy. Ayúdeme hoy a rescatar la libertad, la esperanza, la santidad, la pureza. Ayúdame a desprenderme de este mundo. Tú puedes hacerlo. Yo cuento con tu ayuda. Estás empeñado en ayudarme y en bendecirme. A partir de ya estaré empeñado en dejarme ayudar de usted y dejar que me alcance su poder, su presencia, su espíritu y me haga a tu manera. Ore conmigo en esta hora, le invito, es necesario hacerlo. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, invoco tu grandeza, tu señorío y tu fidelidad. Pido que tu mirada de misericordia se fije en mí y que me ayudes a ser libre del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, de mi actitud de desprecio, de frialdad. Ayúdeme, que me ha alejado demasiado de usted. Perdóname. Confieso mis pecados a Jesucristo. Que su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario me santifique. Renuncio al mundo de pecado. Me vuelvo a Cristo y le reconozco como el único Dios, Salvador de mi vida. Ayúdeme, Cristo. Por favor, tenga compasión de mí. Deme las fuerzas que necesito, la ciencia, la prudencia, la sensatez para agradarlo y honrarlo. Déjenme alcanzar la vida espiritual que está trazada para mí, madurar, avanzar, mejorar. Permíteme ser la persona que usted espera ver en mí. Tenga misericordia. Necesito verlo hoy, interviniendo en mi salud física, emocional y espiritual. Permíteme alcanzar, oh Dios, el nivel que se necesita para ser victorioso, para ser libre, santo y puro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo ruego en acción de gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios nos ayude y nos permita serle fieles por encima de todas las cosas.